Si te gustan las historias de brujería jamás escuchadas, pues has llegado al canal indicado. Así que quédate conmigo y escucha esta historia que sé que te va a encantar. Al final me puedes escribir en los comentarios qué hubieras hecho tú al respecto. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Es duro ser la persona que se da cuenta de la realidad, de que a pesar de ser muy joven entendí que lo que estábamos viviendo era algo inusual y extraño, y que no solo peligraba nuestro futuro, sino la vida misma de mi madre. Tenía 6 años cuando mi padre decidió irse. No hubo una gran escena, ni gritos, ni despedidas dramáticas como en las telenovelas. Simplemente un día dejó de estar. Su ropa desapareció del closet, su lugar en la mesa quedó vacío, y su nombre se volvió una palabra incómoda que nadie quería pronunciar en voz alta. A esa edad no entendía del todo qué significaba el abandono. Hasta que pasó el tiempo, me di cuenta en realidad. Lo entendí en las noches en que mi madre lloraba creyendo que yo dormía, en las mañanas en que se levantaba más temprano para trabajar más horas, y en la forma en que empezó a cargar el mundo sola, sin quejarse, como si quejarse fuera un lujo que ya no podía darse. Mi hermano y yo crecimos así, aprendiendo a no pedir demasiado, a no estorbar, a agradecer cualquier cosa. Mi madre se convirtió en todo: padre, madre, escudo y motor. Nunca habló mal de él, y eso con los años entendí que fue un acto de dignidad enorme. No lo justificó, pero tampoco nos llenó de odio. Simplemente lo borró de la vida diaria. Pasaron los años y la vida siguió. Mi madre trabajaba jornadas largas, regresaba cansada y con los pies hinchados y las manos resecas, pero con la frente en alto. Nos llevaba a la escuela, nos cuidaba cuando enfermábamos y celebraba nuestros pequeños logros como si fueran triunfos grandes. Yo la miraba y pensaba, incluso siendo niña, que esa mujer era más fuerte que cualquier persona que yo hubiera conocido. Cuando cumplí 15 años creí que esa etapa ya estaba cerrada. El pasado era eso, pasado, un recuerdo lejano, casi borroso. Pensé ingenuamente que ciertas historias no regresan, pero me equivoqué. Un día, sin aviso, mi padre regresó. Apareció como aparecen los problemas que no se resolvieron del todo, tocando la puerta cuando menos lo esperas. Llegó con una sonrisa nerviosa, los ojos húmedos y un discurso que parecía ensayado frente al espejo. Pidió perdón, dijo que había sido un error irse, que había tomado malas decisiones, que se dejó llevar por otra mujer, pero que la vida ya le había cobrado caro. Mi madre lo escuchó en silencio, lo miró con esa mezcla de cansancio y prudencia que solo tienen las mujeres que ya han sobrevivido demasiado. Le dijo que no estaba interesada en retomar nada, que el daño ya estaba hecho. Mi padre no se fue derrotado, se fue paciente. Empezó a volver, al principio de vez en cuando, luego más seguido, siempre con algo en las manos, un regalo para mi hermano, algo para mí, detalles para mi madre, cosas simples pero constantes. Los domingos se volvieron especiales otra vez. Llegaba con pozole, con refrescos, con pan dulce. Se sentaba a la mesa y comíamos como si fuéramos una familia normal. Reíamos, hablábamos. Yo lo observaba intentando reconocerlo, intentando encontrar al hombre que se había ido. Mi hermano estaba feliz y yo también, aunque me daba vergüenza admitirlo. En el fondo una parte de mí quería creer, quería pensar que era real, que de verdad nos había buscado porque nos amaba, porque nos había extrañado todos esos años. No pensé en la posibilidad de que algunas personas no regresan por amor, sino por conveniencia y necesidad. Mi madre seguía firme, agradecida, educada, pero distante. Él, lejos de rendirse, se volvió más constante. No discutía, no presionaba de manera evidente. Siempre estaba presente. Y eso, con el tiempo, desgasta más que cualquier pleito. Cerca del 4.º mes, le pidió a mi madre
que si se podía mudar con nosotros. Dijo que quería recuperar el tiempo perdido, que ahora sí quería hacer las cosas bien. Mi mamá dijo que no, que era muy pronto, que necesitaba tiempo. Yo pensé que ahí terminaría todo, sin embargo no fue así. Las semanas siguientes algo empezó a cambiar, no de golpe, sino de manera sutil. De día mi madre era la misma, se levantaba temprano, trabajaba, nos llevaba a la escuela, cumplía con todo. Pero de noche era otra persona. Empezó a decir que se sentía rara, que tenía una desesperación que no sabía explicar, que el pecho se le apretaba, que sentía ansiedad sin razón. Yo la veía caminar por la casa sin rumbo, sentarse, levantarse y suspirar como si le faltara aire. Y siempre pasaba lo mismo. En medio de ese estado aparecía mi padre. Y entonces casi de inmediato ella se calmaba. Cuando llega tu papá se me quita, me decía. Ahora me siento mejor. Esa frase se me quedó clavada como espina. Al principio pensé que era emocional. Después de todo, habían compartido muchos años juntos, que tal vez su presencia le daba tranquilidad. Eso me repetía para no pensar en cosas raras, pero algo no encajaba. No era paz lo que yo veía en ella, era alivio, como si su cuerpo reaccionara antes que su voluntad. La insistencia de mi padre continuó. Ya no pedía, daba por hecho. Llegaba más seguido, se quedaba más tiempo, y honestamente la casa empezó a sentirse diferente. No supe explicarlo en ese momento, pero había una tensión invisible. Mi madre, la mujer fuerte que había cargado todo sola durante años, empezó a verse cansada de otra manera. No era el cansancio del trabajo, no era el agotamiento normal de una mujer que madruga y se acuesta tarde. Era un desgaste extraño, como si algo le estuviera chupando la voluntad poco a poco. Y yo, con 15 años, no le tomé importancia, no porque no la amara, sino porque estaba cegada por una ilusión peligrosa. La idea de que, por fin, mi mamá y mi papá estarían juntos otra vez, sin importar nada más, que ahora sí tendría a un padre conmigo. Mis papás jamás se habían divorciado, legalmente seguían casados. Ese detalle fue la rendija por donde todo se coló. Mi padre lo sabía, siempre lo supo, y se aprovechó de eso con una frialdad que entendí muchos años después. Un día llegó sin avisar, no con regalos, no con sonrisas. Llegó con un par de maletas y 2 cajas de cartón con chucherías. Dijo con una naturalidad escalofriante que se mudaría con nosotros. Mi madre abrió la boca para decir que no. Lo vi en sus ojos, lo noté en su cuerpo, pero simplemente no pudo. No tuvo la voluntad, así que solo dijo que sí. Mi padre la abrazó y dijo que estaba agradecido por esta segunda oportunidad, que ahora sí iba a hacer las cosas bien. Yo quise creerle, necesitaba creerle. Al principio parecía esforzarse, siempre estaba en casa, decía que estaba a punto de abrir un negocio, que solo necesitaba unas firmas, unas autorizaciones, que eso sería el negocio de su vida. Le pedí a mi madre que lo apoyara, que confiara en él, y ella, por alguna razón que yo no lograba entender, aceptaba. Mi padre pasaba el día entero sentado frente a la televisión o a la computadora. Yo llegaba del colegio feliz, lo abrazaba, le contaba cosas. Él me respondía con palmadas en la espalda, con frases cortas. Mi madre llegaba cada vez más cansada, tan cansada que muchas veces nos daba huevo para comer, porque no tenía fuerzas para hacer algo más. Porque sí, mi padre, macho a más no poder, no hacía nada para ayudar en la casa, como si cocinar fuera a quitarle su hombría. Pasaron los años así, sin que yo me diera cuenta de lo torcido que estaba esta situación, hasta que cumplí 17 años, que fue cuando empecé a despertar. Mi madre trabajaba doble turno para meter dinero a la casa. Mi padre seguía sentado viendo la televisión, bebiendo cerveza desde temprano. Ya no era el hombre alegre y buena onda que había regresado. Ese personaje se había evaporado. Ahora solo era un sujeto amargado, gruñón, que me regañaba por todo. Por cómo hablaba, por cómo caminaba,
por llegar tarde o simplemente porque le daba la gana. La casa dejó de sentirse segura. Una noche no pude más. Discutí con él. Le dije lo que llevaba meses atorado en la garganta. Le dije que mi mamá era la que trabajaba todo el tiempo, que se la estaba acabando, que él no hacía nada, que mejor buscara empleo o yo misma lo iba a sacar de la casa. Fue un error. Mi padre se levantó ebrio, con los ojos vidriosos, y sin decir una palabra me dio una bofetada tan fuerte que me tiró al piso. Esperé que mi madre reaccionara. Esperé que gritara, que se le fuera encima, que lo echara. Esperé a la leona, pero eso no pasó. Mi madre se quedó mirando. Su cara no mostró sorpresa ni enojo. Luego se dio la vuelta y se fue a la cocina a prepararle algo de cenar. Ahí lo entendí todo. Esa mujer no era mi madre, no del todo. Algo estaba mal, porque la mujer que me había criado jamás habría permitido que nadie me pusiera una mano encima. Y en ese silencio suyo, en esa sumisión inexplicable, sentí por primera vez mucho miedo. No de mi padre, sino de lo que fuera que la tenía así. Desesperada, hablé con una amiga muy querida. Le conté con más detalles lo que estaba pasando en mi casa. No me limité a decir que había problemas. Le hablé del cambio de mi madre, de su cansancio extraño, de la forma en que mi padre parecía dominarlo todo, sin mover un solo dedo. Cuando terminé, mi amiga me dijo algo que en ese momento me pareció exagerado, pero que hoy agradezco como si me hubiera salvado la vida. Me dijo que tenía que hablar con su madre, que ella podía ayudarme. Ese día salimos temprano de la escuela, o mejor dicho, nos escapamos. Sabía que si llegaba más tarde de la hora de la salida del colegio a mi casa, mi padre se iba a enfadar, y solo pensar en eso me revolvía el estómago. Llegamos a la casa de mi amiga y su madre se sorprendió al vernos. Eran horas en las que deberíamos estar en la escuela. Cuando estaba a punto de llamarnos la atención, mi amiga la interrumpió con una seriedad que no era común en ella. Le dijo que primero nos escuchara, que era importante, que era urgente, que yo tenía que irme pronto a mi casa y que si no lo hacía, mi padre se iba a molestar mucho. La señora me miró entonces y algo en mi cara debió decirlo todo, porque su expresión cambió por completo. Ella me invitó a sentarme y me pidió que le contara qué me estaba pasando. Mi amiga inició la conversación. Dijo que necesitaba consejo, ayuda. Yo empecé a hablar con la voz temblorosa, como si al decir las cosas en voz alta se hicieran más reales. Le conté todo, desde el abandono, la fuerza de mi madre, lo protectora que siempre había sido, hasta el momento en que mi papá regresó y fue distorsionando nuestra realidad, volviendo a mi madre en otra mujer muy diferente a la que era. Cuando terminé, la mamá de mi amiga me dijo que sentía que mi madre tenía un trabajo de dominación. Explicó que ese tipo de trabajos de brujería eran fuertes, que no se notaban de inmediato, que primero apagaban la voluntad. Dijo que necesitábamos ayuda espiritual y que no era algo que se pudiera ignorar. Me dijo que al día siguiente me acompañaría con una señora que conocía, una mujer muy buena para las limpiezas espirituales, para ver más allá del ojo humano. Me pidió que no fuera a la escuela, que fuera directo a su casa, que ella se encargaría de que la curandera nos recibiera. Esa noche casi no dormí. Tenía miedo, pero también una extraña sensación, como si fuera de esperanza, como si por fin alguien hubiera puesto palabras que yo llevaba meses sintiendo. Al día siguiente llegamos a la casa de la curandera alrededor de las 8:30 de la mañana. La señora nos abrió la puerta y nos invitó a pasar sin hacer preguntas. El lugar olía a hierbas, incienso y galletas recién horneadas. Su casa, lejos de darme miedo, me dio paz. Lo que vino después cambió mi manera de ver a mi padre y también la forma en que entendía a mi madre. Nos pidió que nos sentáramos, me miró con atención y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, me pidió las manos. Las tomó entre las suyas y cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, me dijo que mi madre no estaba actuando por voluntad propia,
que estaba sometida por un hombre que se estaba aprovechando de ella. La señora explicó que habían trabajos que no buscan dañar directamente, sino controlar, apagar, doblegar el carácter. Que ese tipo de brujería se hacía precisamente cuando alguien quería recuperar algo que ya había perdido, ya sea una pareja, una familia o una posición. La curandera sacó una cruz de madera y me pidió que la sostuviera y que pensara en mi madre. No en mi padre, ni en el conflicto, solamente en mi mamá. Mientras lo hacía, sentí un peso en el pecho, como si algo se removiera dentro de mí. Después me hizo una limpieza espiritual con unas piedras y cuarzos. También pasó flores blancas y una vela de ese mismo color. Cuando finalizó, le entregué la cruz y ella me dijo que haría algunos rituales para ayudar a mi madre. Sin embargo, me dijo también que necesitaba de mi ayuda para hacer algunas cosas en mi hogar. Explicó que mi padre había aprovechado que legalmente seguían casados, que ese vínculo era una puerta abierta, que había usado objetos personales de mi madre, cosas que ella tocaba todos los días, para reforzar su trabajo. Por eso la ansiedad, por eso su calma solo cuando él estaba cerca. Me dijo que ese tipo de brujería no solo esclaviza a quien la recibe, sino que también termina por consumir a la persona que la hace. Que nadie sale limpio de ahí, que tarde o temprano la brujería siempre se regresa. Habló de consecuencias, dijo que mi padre ya estaba pagando algunas. El amargamiento, el enojo constante, la frustración, la incapacidad de avanzar. Eso también era parte del precio. Iniciamos una limpieza para mi madre, aunque ella no estuviera presente. La curandera dijo que sería lenta, porque mi madre estaba debilitada emocionalmente, que no bastaba con rezos, que necesitábamos romper la influencia poco a poco, y por eso tenía que ayudarla yo desde mi casa. Me explicó con paciencia qué hacer y qué no hacer. Me dio polvos y líquidos para utilizar, además de que me indicó cuándo encender algunas cosas y cuándo no. No te voy a negar que me dio miedo. Estaba entrando en un terreno que nunca había pisado, pero el miedo se me quitaba cada vez que miraba a mi madre apagada, sometida e irreconocible. Esa tarde regresé a casa con otros ojos, y fue entonces cuando empecé a notar cosas que antes había ignorado. Ahí entendí algo que hoy quiero decirte a ti, que me estás escuchando. Si alguien que amas deja de ser quien era, si su carácter cambia sin razón, si parece obedecer más al miedo que al amor, no siempre es debilidad. A veces es algo más oscuro. Día tras día, semana tras semana hice lo que la curandera me pidió. Hubo días en que pensé que nada estaba funcionando, pero yo seguía adelante, obedeciendo, hasta que por fin algo sucedió. Después de un par de meses, una noche mi madre discutió con mi padre como nunca antes. No fue una pelea común. Él, como siempre, reaccionó con violencia, pero esta vez le dio una bofetada. Ese golpe fue brutal, pero también fue el sacudón que ella necesitaba. Mi madre reaccionó, gritó, se levantó, lo enfrentó como una leona, como lo que era antes. Le dijo que se fuera de la casa. Mi padre se negó e intentó imponerse. Y entonces mi madre tomó una escoba y empezó a sacarlo a escobazos, gritando que se largara, que esa ya no era su casa. Yo salí corriendo a buscar al vecino de al lado, un hombre alto, fornido, que al entrar entendió todo, sin que yo tuviera que explicarle demasiado. Tomó a mi padre y lo sacó como si fuera un trapo. Mi padre no tuvo más remedio que marcharse. Ese fue el final del dominio. Los días siguientes intentó regresar. Llamaba, suplicaba, prometía. Mi madre no aceptó. Cambió las cerraduras y avisó a las autoridades del abuso que había sufrido durante años. La policía le aconsejó que se divorciara, y mi madre milagrosamente lo hizo. No fue fácil. Mi padre no quería. Puso trabas, se hizo la víctima. Pero ella lo logró. Legalmente y espiritualmente se liberó. Hoy, mi padre vive con mi abuela, es decir, su madre.
Es un hombre infeliz, alcohólico y vive al día. No tiene un trabajo formal, solo hace algunas cosas para sobrevivir. No tiene pareja y no tiene una relación con nosotros, sus hijos. Vive aislado, amargado y estancado. La curandera me dijo que la brujería que él hizo se le regresó multiplicada, que por eso está como está, que con el tiempo iba a empeorar, que todavía podía hacer cosas para quitárselo, para liberarse de todo, pero que eso requería reconocer su culpa. Y mi padre nunca lo hará. En su cabeza el karma no existe. Todo es mala suerte, todo es culpa de los demás, aunque lo esté viviendo en carne propia. Ahí aprendí algo. La brujería siempre se regresa. A veces puede tardar o llegar disfrazada, pero cuando vuelve, cobra con intereses. Si te ha agradado este relato, me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like y hypea el video. Y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que me escuches. Y recuerda que aquí la brujería existe y yo te lo cuento.